Cuando hablamos del reino de Dios, debemos tener muy clara la forma de entrar en él. Así que hoy hablaremos sobre ese tema, cómo entrar en el reino de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que es clave para saber cómo entrar en el reino de Dios. Y este tiene que ver, en una ocasión, el Señor Jesucristo lo va a visitar un hombre que se llama Nicodemo. Y le pregunta y le hace algunas insinuaciones acerca de que él era el maestro y de cómo creer y cómo tener una relación con él. Y el Señor Jesucristo le dice algo clave. Le dice que es necesario nacer de nuevo. Yo quiero leer el texto que dice de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6, dice así. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesús le aclara a Nicodemo y le hace tener en cuenta o lo hace pensar en algo que era muy especial, que había que nacer de nuevo. Estaba hablando un hombre que era conocedor de las Escrituras, con el Señor Jesucristo. Por eso Jesús le hace tal aseveración, y gracias a Dios que se la hizo, porque nos enseña a nosotros que para entrar al reino de Dios y participar en él, debemos nacer de nuevo. Ya sabemos que hay que nacer de nuevo. La siguiente pregunta sería: ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Porque ya sé que debo nacer de nuevo, porque es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero es un poquitito difícil de entenderlo. Lo podemos entender a través de una analogía o una comparación. Es tal vez la forma más básica para poder entender qué es lo que Jesucristo quiso decir al decir que debemos nacer de nuevo. Quiero decirle un dato. El 99% de los animales y de la flora y de la fauna se reproduce por medio de dos células. Es muy poco los animales que se reproducen por sí mismos. Eso nos da a entender que la naturaleza toda nos cuenta cómo nacer de nuevo. Así que miremoslo y tomemos esa analogía. El ejemplo que podemos tener o tomar lo podemos hacer lo más cotidiano posible. Y es el ejemplo de un ser humano, de una pareja o de una relación o el nacimiento de un hombre. Y esto es muy ejemplo, o sirve mucho para dar el ejemplo, porque para nacer cualquier hombre o mujer necesita de dos células. Una que aporta la madre, nosotros la llamamos óvulo, y una que aporta el padre, lo llamamos esperma, los cuales se unen en un receptáculo que hemos llamado matriz o útero, y va formándose, y al término de 9 meses, ¡qué bueno!, nació un nuevo ser humano sobre la tierra. Eso nos va a servir de ejemplo para que nosotros conozcamos cómo nacemos de nuevo. Así nos damos cuenta que el mejor ejemplo es el del ser humano. Y el nuevo nacimiento es exactamente lo mismo. Se necesitan dos células que se unan en un receptáculo para nacer de nuevo. Una de ellas, la dice el Señor Jesucristo, es la palabra o el agua, que hace referencia a él, y la otra es el Espíritu Santo. Dos células con las cuales se hizo todo el universo. Todo el mundo está hecho, o todo lo que existente está hecho por esas dos células. La palabra, que allá Juan capítulo 1 nos dice que es Jesucristo, y 2, el Espíritu Santo. Unidos en un receptáculo, el corazón del hombre, dan paso a un nuevo nacimiento, un nuevo ser que nacerá espiritualmente para la bendición y gloria de Dios y para la bendición nuestra. Así que dos células se necesitan: la palabra y el Espíritu, que hacen una fusión dentro de nuestros corazones y dan luz o dan a luz un nuevo ser.
un ser espiritual. Pongámosle algún cimiento en la palabra en esto que estoy diciendo. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí nos está dando el lugar donde reside la palabra y el Espíritu en nosotros para formar un nuevo ser. Pero no solamente ese texto nos habla acerca de eso. Hay otros textos como Tito, capítulo 3, versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí vemos dos cosas: el agua, que es la palabra, y el Espíritu Santo, que nos da nueva vida, nos hace nacer de nuevo. Hay otro texto que podríamos nosotros incluir en esta plática, Efesios capítulo 5, versículo 26, y dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, en el Espíritu se nace de una forma, por dos células: la palabra y el Espíritu. Quiero que quede claro el concepto, porque al saber esto, sabemos que hemos nacido de nuevo. Hay varios textos más que nos hablan acerca del nuevo nacimiento y de las dos células con las que debemos nacer. Ahora, algo muy importante: se nace solamente por voluntad del Padre. Eso pasa con nosotros. Yo nunca puse mi voluntad para nacer. Se unieron papá y mamá y decidieron que debían tener un hijo. Igual, esto, aunque yo soy el beneficiario, quien lo hace y quien lo forma es Dios en nosotros. Así que espectacular, tremendamente impactante. Dios hace que un ser humano le conozca y coloca en él sus dos más poderosas, digámoslo de alguna manera, células que existen: la palabra de Dios, por el cual fue hecho todo el universo, y el Espíritu Santo, el cual le da forma y vida. Así que yo lo invito a que usted estudie en la palabra, busque acerca de este tema, aunque vamos a dar otros videos acerca de él, pero sepa usted que usted debe nacer de nuevo, debe dejar que un nuevo hombre aquí dentro nazca para la gloria de Dios.